Me llamo Ana, y soy una escritora, que acababa de mudarse a una cabaña en medio del bosque. En esos momentos de mi vida, había estado pasando por uno de aquellos famosos bloqueos de escritores, por lo que creía sumamente necesario el mudarme ahí. Sin mencionar que el lugar había sido casi un regalo por lo barato que fue, no entendía cómo alguien podía no querer este lugar, el cual era enorme. Me encantaba el sonido de la lluvia, así que cuando empezó a llover en una tarde, decidí salir al porche a disfrutarla. Mientras me sentaba en una silla, me di cuenta de que había un charco en el suelo, que estaba creciendo rápidamente, y cuando miré hacia arriba, vi que el techo de la cabaña tenía una gotera justo encima de donde yo estaba sentada. Rápidamente, me levanté de la silla y corrí hacia el interior de la cabaña, evitando el charco que se formaba en el suelo. Maldije en voz baja, mientras buscaba algún recipiente para colocar debajo de la gotera y evitar que el agua se esparciera aún más. Mientras buscaba desesperadamente algo para contener el agua, recordé haber visto una caja llena de trastes en un rincón de la cabaña. Me apresuré hacia ahí y comencé a rebuscar en busca de algo adecuado, y finalmente, encontré un viejo balde de metal oxidado, y con alivio lo coloqué justo debajo de la gotera. De pronto, mientras miraba cómo el agua caía en el balde, noté con el rabillo del ojo que algo se movía detrás de mí. Cuando me di vuelta, vi a una figura que se desvanecía en la oscuridad. Fue un destello breve, pero lo suficientemente vívido como para asustarme. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había sido eso? Miré a mi alrededor, pero solo encontré el silencio del bosque y la persistente lluvia golpeando contra los árboles, y traté de convencerme de que había sido solo mi imaginación, jugando una mala pasada. Decidí que era mejor regresar al interior de la cabaña y cerrar la puerta con llave. Me sentía incómoda y vulnerable al pensar que alguien o algo estaba merodeando afuera. Tomé el balde con el agua de la gotera y lo llevé hasta la cocina para vaciarlo en el fregadero, y me di cuenta de que había olvidado mi celular, por lo que decidí volver por él. Cuando salí al porche de nuevo, escuché un sonido extraño en el bosque. No era un animal ni una rama quebrándose, era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me quedé paralizada por un momento, tratando de identificar de dónde venía el ruido, y luego, de repente, se detuvo. Fue entonces cuando vi algo que me hizo retroceder. En el suelo, cerca del borde del bosque, había un agujero. No era muy grande, pero lo suficientemente profundo como para que no pudiera ver el fondo. El agujero estaba rodeado por ramas rotas y hojas pisoteadas, como si algo hubiera arrastrado un objeto hasta ahí. Me acerqué al agujero, sintiendo el corazón latiendo en mi pecho. No sabía lo que había allí abajo, pero algo me decía que no era algo bueno. A medida que me acercaba, sentí un aire frío y desagradable que me envolvía. De repente, una mano salió del agujero y me agarró por el tobillo. Grité de terror, intentando liberarme, pero la mano seguía aferrándose a mí con todas mis fuerzas. Logré sacar mi pie del agujero y caí de espaldas en el suelo. Me quedé respirando agitadamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El susto me había dejado paralizada por un momento, pero ahora la adrenalina corría por mis venas. Me levanté rápidamente y retrocedí varios pasos, manteniendo la vista fija en el agujero. La mano que me había agarrado desapareció de la abertura y el silencio volvió a reinar en el bosque. Mi mente se llenó de preguntas y temores, pero sabía que debía mantener la calma y tomar decisiones rápidas. Me arrastré hacia atrás, todavía temiendo que algo saliera de repente del agujero, pero no había nadie ahí. El frío y el viento habían cesado, y todo lo que quedaba era el sonido de la lluvia golpeando el techo de mi cabaña. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había entrado en mi cabaña. Las puertas y las ventanas estaban cerradas y aseguradas, pero había una presencia en el interior. Con mi corazón latiendo rápidamente, entré en la cabaña y comencé a revisar cada habitación. Con cada paso que daba, mi respiración se volvía más agitada. Cada sombra y cada ruido me hacían saltar de susto. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué había sido esa figura que vi antes de sentir la mano agarrándome?
¿Quién o qué había entrado en mi cabaña? Recorrí cada rincón de la cabaña, inspeccionando meticulosamente cada habitación, y cada chirrido del suelo o crujido del viento me hacía detenerme, pero no encontraba nada fuera de lugar. No había señales de intrusos ni evidencia de que alguien hubiera estado ahí. Mi nerviosismo aumentaba con cada minuto que pasaba. Decidí tomar mi teléfono y llamar a la policía, pero una vez más me enfrenté a la frustración de no tener señal, pues me encontraba en un lugar remoto y aislado, sin una forma inmediata de obtener ayuda externa. A medida que avanzaba, podía sentir una presencia detrás de mí, pero cada vez que me daba la vuelta, no había nada. Mis manos temblaban mientras agarraba un cuchillo de la cocina, sintiéndome cada vez más acorralada. Finalmente, llegué al dormitorio principal. La puerta estaba cerrada, pero podía oír un susurro desde el otro lado. Lentamente, giré el pomo y empujé la puerta abierta. Lo que vi en el interior me hizo gritar de terror. Una figura oscura y aterradora estaba de pie junto a la cama, mirándome con ojos brillantes y demoníacos, con unas largas extremidades. Mi cuerpo se congeló por el miedo, mientras la figura se acercaba lentamente. Mi mente gritaba que huyera, pero mi cuerpo se negaba a moverse. La figura avanzaba lentamente hacia mí, arrastrando sus pies de manera desigual y emitiendo un susurro ininteligible. Traté de gritar, pero el sonido se atascó en mi garganta, dejándome impotente y vulnerable frente a esta presencia aterradora. Sin embargo, justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, un destello de valentía se encendió dentro de mí. Usé todas mis fuerzas para apartarme de su camino y corrí hacia la puerta de salida. Sentí como sus manos frías rozaban mi piel mientras del impacto caía al suelo. Miré de vuelta directo a la figura. Entonces, de repente, todo se desvaneció, la figura, el frío, todo, y me encontré de pie en mi dormitorio, el sol brillando a través de la ventana, y me di cuenta de que había sido solo un sueño aterrador que había parecido tan real. Me senté en la cama, tratando de recuperar mi aliento y calmarme. Aunque había sido solo un sueño, el miedo seguía palpitando en mi pecho, y me pregunté si había algo más en la cabaña que solo yo no podía ver. Me levanté de la cama y decidí explorar la cabaña una vez más, esta vez en busca de cualquier indicio de lo que había experimentado en mi sueño. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar pistas o señales que me ayudaran a entender lo que había sucedido. Fui a la sala de estar y examiné cada rincón, desde los muebles hasta los estantes llenos de libros. No encontré nada fuera de lo común, excepto por un ligero olor a humedad que parecía provenir del techo. Me acerqué a la ventana y noté que todavía estaba lloviendo afuera, pero el sonido de la lluvia ya no era tan reconfortante como antes. Decidí revisar el porche, el lugar donde todo había comenzado en mi sueño. Salí al exterior y caminé lentamente hacia la silla en la que me había sentado. El charco ya no estaba ahí, pero noté que el techo sobre el porche tenía algunas tejas rotas y desgastadas. Quizás eso explicaba la gotera en mi sueño. Mientras inspeccionaba el techo, una brisa fría sopló a mi alrededor, enviando escalofríos por mi espalda. Me estremecí y miré a mi alrededor, medio esperando ver una figura oscura, que se desvaneciera en la oscuridad del bosque, pero solo había árboles y el suave susurro de las hojas moviéndose con el viento. Decidí volver al interior de la cabaña y dejar atrás mi inquietante sueño. Me di cuenta de que el estrés de mudarme a un lugar nuevo y desconocido había comenzado a afectarme, y mi mente había jugado una mala pasada, pues me prometí a mí misma que trataría de relajarme y disfrutar de mi nueva vida en la cabaña. A medida que pasaban los días, la sensación de miedo y opresión en la cabaña no se desvanecía, y con el riesgo que me llamen loca, comenzaba a notar sucesos extraños, los cuales parecían intensificarse. Mis noches se llenaron de pesadillas escalofriantes, donde seres invisibles parecían acecharme desde las sombras. Despertaba sudorosa y temblorosa, con la sensación de que algo maligno se aproximaba cada vez más. Una noche la lluvia golpeaba con furia el tejado, mientras los vientos aullaban amenazadoramente afuera. Aunque llevaba un amuleto protector,
que mi padre me había regalado antes de morir, su poder no parecía ser suficiente ante la oscuridad que parecía emerger desde los rincones más sombríos de la cabaña. Extraños susurros llenaban el aire, y las sombras danzantes se movían de manera inquietante por las paredes. Decidí que no podía ignorar más la extraña atmósfera que rodeaba la cabaña, pues me sentía cada vez más insegura y preocupada por mi propia seguridad. Debía encontrar respuestas y soluciones antes de que la situación empeorara. Decidí que era hora de investigar más a fondo el pasado de la cabaña y me sumergí en la historia local y descubrí rumores de antiguos rituales satánicos que se habían llevado a cabo en esa área, y la cabaña, aparentemente, había sido el escenario de numerosos sacrificios y pactos siniestros. Mis investigaciones también revelaron que la cabaña había sido abandonada durante muchos años, antes de que yo la comprara. Los lugareños hablaban de extraños sucesos y desapariciones inexplicables que ocurrían en los alrededores. Algunos decían haber visto brujas y demonios acechando en el bosque durante la noche y escuchado voces y risas demoníacas. Armada con este conocimiento, regresé a la cabaña, con la intención de encontrar aquella habitación secreta que mencionaban los libros. Después de algunas horas de búsqueda, encontré una puerta oculta tras un pesado mueble, que me llevó algún esfuerzo moverlo. Ahí, encontré además de mucho polvo y telarañas, una mesa donde se hallaba un libro, el cual estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Sus páginas eran aún más oscuras, y casi podría jurar que escuchaba susurros mientras lo abría. A medida que leía las páginas, me encontré atrapada en un torbellino de malevolencia. El libro describía los rituales que se habían llevado a cabo en la cabaña y revelaba que los sacrificios humanos eran solo el comienzo. Había un antiguo poder maligno que había sido invocado, y la cabaña se había convertido en un lugar de perdición. El libro detallaba cómo el poder oscuro se alimentaba de la energía y el miedo de aquellos que vivían en la cabaña. Cuanto más aterrorizados estaban, más se fortalecía, y comprendí que mi miedo y angustia solo estaban alimentando esa presencia maligna que ahora se manifestaba en la cabaña. Decidida a enfrentar esta oscuridad, busqué más información sobre cómo deshacer el mal que se había apoderado del lugar. Encontré un antiguo hechizo de protección que debía realizarse en la cabaña, para romper el vínculo con el poder maligno. La única forma de romper el ciclo de maldad era encontrar y destruir el núcleo de la energía oscura. Según el libro, se encontraba en un pasaje subterráneo oculto debajo de la cabaña. El pasaje llevaba a una cámara prohibida donde yacía un antiguo altar. Decidí enfrentar mi destino y adentrarme en el pasaje subterráneo. Descubrí una entrada camuflada en el suelo del bosque a unos metros de la cabaña, que conducía a un laberinto de pasillos oscuros y tortuosos. Cada paso que daba estaba lleno de un terror incomprensible, y los susurros parecían envolverme como una soga invisible. Con el corazón lleno de valentía, tomé una linterna y me adentré en el pasaje subterráneo. Cada paso que daba resonaba en el aire húmedo y el silencio opresivo del lugar. La luz de la linterna apenas iluminaba el camino, pero continué avanzando, guiada por mi determinación de liberar la cabaña de esta oscuridad. Después de unos minutos de caminar por el estrecho pasaje, finalmente llegué a la cámara prohibida. Estaba iluminada por una débil luz mortecina que provenía de antorchas parpadeantes, y en el centro del altar se erguía una figura oscura y demoníaca, emanando una presencia aterradora. Con cada fibra de mi ser temblando de miedo, levanté el amuleto protector y lo arrojé con todas mis fuerzas hacia la figura siniestra, y comencé a rezar con todas mis fuerzas, deseando que el amuleto hiciera efecto. El silencio volvió a la cámara y sentí una oleada de alivio y paz, pues sabía que había logrado romper el vínculo con el poder maligno y liberar la cabaña de su oscuridad, pero también sabía que debía asegurarme de que nunca más se volviera a utilizar para fines malévolos. Las paredes comenzaron a desmoronarse y me vi obligada a correr hacia el exterior antes de que todo colapsara sobre mí, y finalmente emergí del bosque, cubierta de escombros y en un estado de shock. De pronto,
Pude ver a lo lejos ver mi cabaña arder, el calor abrasador de las llamas me envolvía, mientras observaba cómo la cabaña se desvanecía lentamente en el horizonte. Mi corazón estaba lleno de emociones encontradas, alivio por haber escapado de aquel lugar maldito, pero también tristeza por todo lo que se había perdido. Me adentré más en el bosque, alejándome del caos y la destrucción. Cada paso que daba me recordaba la intensidad de la batalla que había tenido lugar dentro de esa cabaña, las fuerzas oscuras que había enfrentado y la lucha desesperada por mi supervivencia. Después de caminar durante un rato, encontré un pequeño arroyo que fluía tranquilamente entre los árboles, me arrodillé en sus orillas y lavé mi rostro empapado de sudor y suciedad. El agua fresca y pura me ayudó a calmarme y a recuperar algo de claridad en mi mente. Me alejé del lugar, sabiendo que había enfrentado lo impensable y había triunfado sobre el mal, aunque me llevaría tiempo recuperarme de la experiencia aterradora. Estaba segura de una cosa: nunca más volvería a buscar refugio en la oscuridad y siempre estaría alerta ante las señales de peligro que acechan en las sombras. Mientras avanzaba por el bosque, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, arrojando sus últimos rayos de luz a través de los árboles, y aunque había logrado vencer al mal en aquella cabaña, una sensación de inquietud se apoderó de mí, pues sentía que algo no estaba del todo bien. Después de caminar un poco más, comencé a sentirme débil y mareada, mis piernas apenas podían sostenerme, y cada paso se volvía más pesado que el anterior, mis pensamientos se nublaban, y una extraña sensación de malestar se apoderaba de mi cuerpo. Caí de rodillas, incapaz de seguir adelante, estaba desesperada por encontrar ayuda, y mi mirada buscaba desesperadamente alguna señal de vida en los alrededores. Fue entonces cuando, como si el destino hubiera escuchado mis súplicas, vislumbré una pequeña capilla en la distancia. Reuniendo todas mis fuerzas, me arrastré hacia la capilla, las puertas se abrieron con un chirrido, y me encontré frente a un sacerdote de aspecto amable y sereno. Sin decir una palabra, el sacerdote me ayudó a entrar y me hizo sentar en uno de los bancos. Con voz suave pero firme, el sacerdote me preguntó qué me había sucedido. Le conté sobre mi batalla contra el mal en la cabaña, y como a pesar de haberlo vencido, ahora me sentía consumida por una extraña enfermedad. El sacerdote escuchó atentamente, y luego de reflexionar por un momento, me dijo: «Hija mía, parece que has absorbido parte de la maldad que residía en ese lugar, tu cuerpo está luchando contra ella, y necesitamos expulsarla de ti». Me condujo hacia el altar y comenzó a recitar una oración en voz baja. Sus palabras resonaban en la capilla, llenando el aire de una energía sagrada. Cerré los ojos y me dejé llevar por la plegaria, confiando en que el sacerdote pudiera ayudarme. De repente, sentí una punzada en mi estómago, seguida de una sensación de náuseas intensas. Abrí los ojos y vi al sacerdote sosteniendo un cuenco delante de mí, una sustancia negra y viscosa, llena de gusanos retorcidos. Salió de mi boca y cayó en el recipiente. El sacerdote continuó su oración, sin inmutarse por la grotesca escena ante nosotros. Mientras recitaba, sentí como mi cuerpo se liberaba de la opresión, como cada gota de esa malignidad abandonaba mi ser, y poco a poco, mi fuerza regresaba y mi mente se despejaba. Cuando finalmente terminó la oración, el sacerdote me ofreció palabras de aliento y consuelo. Me explicó que mi batalla contra el mal no había sido en vano, que había absorbido una pequeña parte de su oscuridad, para liberar a otros de su influencia. Agradecida y llena de gratitud, me puse de pie y miré al sacerdote a los ojos. Sabía que mi lucha no había terminado, pero ahora me sentía fortalecida y renovada. Prometí continuar la batalla, no solo por mí misma, sino también por aquellos que habían sido afectados por esa maldad. Después de despedirme del sacerdote, salí de la capilla y me encontré nuevamente bajo el cielo estrellado. Sabía que el camino sería difícil y que aún habría desafíos por delante, pero ahora estaba equipada con una nueva fuerza y una determinación renovada. Volví a la ciudad poco tiempo después, y nunca hablé de esto con nadie hasta ahora.
Siempre escuchamos historias de brujería y de brujas, de todos tipos y colores, pero a veces esas historias son tan increíbles que es entendible que lleguen a causar algo de desconfianza, pero lo que sí es seguro es que siempre pensamos que a nosotros jamás nos sucederán ese tipo de cosas, es más, a veces no conocemos a nadie que le haya pasado. Ese era mi pensar en aquel 2012, para ese entonces, ya había pasado un año con muchos contratiempos, necesitaba un respiro, el trabajo me estaba matando, era bastante demandante. Iba a pedir mis vacaciones a mediados de noviembre, no tenía muy claro a dónde quería viajar, pero sería a una ciudad lejana definitivamente. Pero antes de tomar el avión debía encontrar a alguien que me ayudara a cuidar a mi perro, su nombre era Bufón, siempre lo vestía con una playera, era de raza mediana, no daba lata, pero ese no era el problema. Lo que ocurría era que casi todas las personas que conocía ya tenían uno o dos perros. Lo bueno que pude llegar a un acuerdo con el vecino de la esquina. Esas fueron las mejores vacaciones que he tenido, volviendo pasé por Bufón y fui a mi casa, pero, en cuanto puse un pie dentro, pude sentir algo diferente, la casa me pareció otra, me explico, claramente era mi casa, visualmente nada había cambiado, pero aún así no me sentía en mi casa. En la noche, cuando me estaba bañando, empecé a percibir un olor muy feo, como a una olla con frijoles echados a perder, pero yo nunca he sabido cómo poner los frijoles a cocer, entonces evidentemente, no tenía sentido que oliera a frijoles podridos. En cuanto salí de bañarme empecé a buscar de dónde venía ese olor, como no encontré nada opté por ponerme a barrer y a trapear. Estaba en eso, al momento en que estaba barriendo unas columnas de ladrillos que tengo como decoración de la sala, vi que un pequeño gusano blanco se estaba arrastrando en el suelo, eso me pareció raro, pero lo pisé sin más. Entonces noté que en la columna había varios de esos gusanos, y parecían estar saliendo de uno de los ladrillos, que aparte estaba como suelto. Agarré la escoba al revés, es decir, con el palo para el frente, y con el palo de madera le pegué al ladrillo para tumbarlo. En cuanto hice eso, pude ver que había cientos de esos asquerosos gusanos, la imagen fue muy fuerte, y corrí al patio para vomitar. No sabía cómo le iba a hacer para deshacerme de esos gusanos, no quería ni verlos, esa noche dormí en el coche, y al día siguiente le pagué a una persona para que se hiciera cargo de los gusanos y que de paso fumigara toda la casa. Cuando la persona terminó, me comentó que estaba raro, porque no encontró nada que pudiera haber causado la aparición de tantos gusanos, solo se le ocurría una cosa, pero no estaba seguro. Y su teoría era que a lo mejor yo había dejado en la basura un huevo y que los gusanos hubieran aparecido debido al proceso de putrefacción. Empecé a tener mucho cuidado con todo lo que tiraba en la basura de la cocina, no quería más gusanos en mi casa, pero, una tarde que estaba tendiendo la ropa, noté que Bufón tenía un comportamiento extraño, lo que hacía era que le estaba ladrando a un pedazo de tierra. Yo pensé que a lo mejor ahí estaba un bicho grande, como una tarántula o uno de los bichos a los que les dicen chimuelos. Terminé de tender la ropa y luego fui a revisar qué era aquello a lo que Bufón le estaba ladrando. Al principio no vi nada, pero como yo sé que hay bichos que se esconden debajo de la tierra. Arranqué una rama del árbol y con la rama moví tantito la tierra, tremenda sorpresa me llevé cuando vi otro montón de gusanos. Rápido fui al baño, agarré una botella de cloro y otra de ácido, regresé al patio y les vacié las dos botellas al montón de pequeños gusanos blancos, no me esperé a ver si se morían, en cuanto les vacié los líquidos. Puse piedras encima para aplastar a los asquerosos insectos. Volví al interior de la casa y empecé a tratar de recordar si la persona que había fumigado solo estuvo dentro o si también había ido al patio, pero como no me pude acordar, decidí llamarlo para preguntarle directamente, y él me dijo que sí. Ahí empecé a pensar que a lo mejor debajo de mi casa había una especie de nido o algo por el estilo. Al día siguiente todo fue peor. Cuando llegué del trabajo encontré a Bufón muerto, estaba tirado al lado de su vasija de croquetas, que en lugar de croquetas tenía puros gusanos muertos.
Me dio un poco de miedo hacer contacto con mi perro, me puse unos guantes, metí a Bufón en una bolsa negra y lo puse en el bote de la basura. Hubiera preferido enterrarlo en el patio, pero me daba terror encontrarme con más gusanos. Eso definitivamente ya no era algo normal, pero una parte de mí se rehusaba a creer que pudiera tratarse de magia negra. Yo era súper escéptico con esas cosas, pero, nada más para salir de dudas, compré el periódico de la esquina, porque ahí por lo general solían anunciarse supuestas brujas. Y si encontré una, en su anuncio venía la dirección de su local y su número de contacto. Yo opté por ir al local. Si en verdad pediría ayuda esotérica, tendría que ser de forma presencial. Llegué al local, que era una casa ubicada en una colonia cualquiera de la ciudad. Yo me esperaba una casa vieja, sucia, con telarañas y pintada de un color poco común, pero nada de eso. Era un lugar normal, no destacaba en nada. La bruja era una señora de unos 40 y tantos, tenía un poco de sobrepeso, su cabello estaba desarreglado, era más alta que yo y tenía ambos brazos cubiertos de tatuajes. Como yo iba escéptico y desconfiado, lo primero que hice fue preguntarle cuánto cobraba. La bruja dijo que las consultas eran gratis, que lo que se pagaba eran los trabajos. Con eso que me dijo me sentí más tranquilo. Le conté todo, y ella me dijo que lo más probable es que alguien hubiera enterrado un trabajo muy oscuro en mi patio, eso o podría tratarse de una maldición, y yo le pregunté el cómo sabríamos la respuesta, a lo que la bruja me contestó que teníamos que consultar al oráculo. Caminamos hasta una habitación que estaba iluminada de forma muy tenue por algunas velas. Dentro estaba encadenado un anciano, con todo su cuerpo cubierto de sudor y de muchas marcas que parecían ser quemaduras de cigarro. Antes de que yo dijera cualquier cosa, la bruja me entregó un cigarro ya prendido. Entendí lo que había que hacer, pero me negué de inmediato. Entonces la mujer me dijo: el mal existe, y el mal se oculta en la oscuridad. Se aleja de la luz, porque la luz es la verdad, y el mal no soporta la verdad. Luego de decir eso, fue hasta una de las ventanas y abrió la cortina para que entrara toda la luz del sol. En cuanto los rayos solares tocaron el cuerpo del anciano, le empezó a salir humo negro del cuerpo, y al mismo tiempo se puso a gritar palabras raras, yo creo que en otro idioma. La bruja cerró la cortina y me explicó que un demonio habitaba dentro del cuerpo del anciano, pero que el demonio no podía ser expulsado de ese cuerpo, porque el anciano acababa de morir cuando fue poseído, lo que significaba que no había un alma dentro de ese cuerpo, y el demonio estaba ocupando el espacio del alma. Entonces, al momento de yo apagar el cigarro en el cuerpo del anciano, no lo estaba lastimando porque, a pesar de que su cuerpo seguía funcionando, él ya estaba muerto. Palabras más, palabras menos, el chiste es que me convenció de hacerlo. La manera en la que funcionaba era que yo hacía la pregunta, al mismo tiempo que apagaba el cigarro contra el cuerpo poseído. Lo hice. Pregunté si se trataba de una maldición o de un trabajo enterrado y obtuve mi respuesta: era un trabajo enterrado. La bruja me dijo que con esa confirmación terminaba el tiempo gratis, que cualquier cosa que se hiciera a partir de ese momento debía ser cubierto de forma económica. Volvimos a la sala y nos sentamos. La bruja me comentó que para poder desenterrar correctamente el trabajo, había que hacer varias cosas. Lo primero era consagrar un palo santo y cubrirlo con un manto lunar. Eso significaba que el palo santo debía recibir luz lunar durante 3 días seguidos. Y ese palo santo sería clavado en la tierra para purificarla durante el ritual de desentierro. También había que elaborar una mezcla de hierbas que eran difíciles de conseguir. Esa mezcla de hierbas sería quemada en el saumerio durante el ritual. Otra cosa que se iba a ocupar era un poco de agua bendita, pero no podía ser comprada y tampoco se le podía pedir a un sacerdote. El agua bendita debía ser robada para poder utilizarla durante el ritual. La única iglesia cerca de mi casa era la catedral, y evidentemente de ahí era imposible robar el agua bendita por la afluencia de gente. Por eso, me puse a pensar y decidí ir a una iglesia que estaba en una colonia nueva, por lo tanto no debía asistir tanta gente.
El párroco de esa iglesia oficiaba misas a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. El resto del tiempo la iglesia permanecía abierta, pero no ocurría nada. Por lo tanto, si iba como a las 10 de la mañana, cuando los niños estaban en la escuela y los adultos estaban trabajando. Eso de robar el agua bendita no debería ser tan difícil. Antes de llegar a la iglesia, pasé a una farmacia para comprar un vaso de muestra. Era un recipiente discreto que podía meter y sacar rápido de la pila del agua bendita. Ya llegué al lugar, estaba vacío, caminé hasta la pila, que estaba cerca del altar, y sintiendo unos nervios como nunca antes había sentido en mi vida, abrí el vaso de muestra, lo llené de agua bendita y salí volando de la iglesia. 3 días después me reuní con la bruja, la llevé a mi casa. Y cuando estuvimos en el patio ella sacó una especie de tubos metálicos muy delgados que tenían forma de la letra L mayúscula. Agarró un tubo de esos en cada mano y empezó a caminar por el patio con los ojos cerrados. Esos tubos delgados se movían por alguna razón, era como si estuvieran apuntando en una dirección, y la bruja caminaba en la dirección en la que apuntaban esos tubos. Yo supongo que los tubos solo funcionaban cuando la bruja tenía los ojos cerrados, porque de lo contrario no entiendo la necesidad de estar caminando a ciegas. Luego de un momento, los tubos empezaron a girar en todas direcciones. En ese momento la bruja se detuvo y abrió los ojos. Luego, de un morral que traía en la espalda, sacó el palo santo, y dijo algunas oraciones antes de clavar el palo santo en el pedazo de tierra que estaba frente a sus pies. Después la bruja sacó el saumerio que ya contenía la mezcla de hierbas, lo colgó de la parte superior del palo santo, luego me pidió el agua bendita, se la entregué y la vertió dentro del saumerio y sobre el palo santo. La bruja sacó un cigarro, le dio 2 fumadas y luego lo usó para prenderle fuego al palo santo. Las llamas, por alguna razón, se empezaron a extender siguiendo al agua bendita, como si fuera alcohol o gasolina, pero simplemente era agua. Yo mismo la tomé. Con el humo se formaron siluetas extrañas que parecían moverse como si tuvieran vida propia, y la bruja observaba detenidamente esas siluetas. Era como si estuviera tratando de descifrar un mensaje encriptado o algo así. Ahí estuve parado en mi patio por más de 20 minutos, hasta que a pesar de que el fuego seguía encendido, ya no estaba desprendiendo humo. La bruja agarró su saumerio, lo guardó, se acercó a donde estaba yo y me dijo que dejara que el palo santo se consumiera por completo, que eso podría tardar de 12 a 24 horas, y que después de eso fuera a buscarla para proseguir con la siguiente parte del ritual. Me advirtió que lo más probable era que tuviera pesadillas y que pasaran algunas cosas durante la madrugada, pero que me mantuviera tranquilo, porque las energías oscuras no podían hacerme daño debido al palo santo. Ella se fue. Yo saqué una silla y me quedé sentado, observando cómo el palo santo se quemaba muy despacio, además de que no estaba saliendo nada de humo, una cosa muy rara la verdad. Cuando se hizo de noche, me empezó a dar sueño y me fui a dormir, pero las pesadillas no tardaron en despertarme. Revisé el reloj y eran las 2 y tanto de la madrugada. Fui a la cocina para agarrar una cerveza, para que me diera un poco de sueño y poder volver a dormir. Sin embargo, cuando pasé por el comedor, el servilletero se movió. Yo volteé rápido y vi que se movió otra vez. Quise acercarme a la mesa, pero en ese momento todas las servilletas volaron por el comedor. Yo estaba estupefacto viendo las servilletas caer al suelo, cuando escuché un ruido. Era la ventana del baño, la que daba hacia el pasillo, se estaba abriendo y cerrando con fuerza, pero mucha fuerza. De hecho yo pensé que el vidrio se iba a romper en cualquier momento. Después se empezaron a escuchar ruidos extraños. No era un sonido en particular, más bien era como la mezcla de varias cosas. Se podían oír canicas, rasguños, golpes y muchos pasos, como si alguien estuviera corriendo encima del techo. La situación se estaba poniendo muy pesada. Ya ni siquiera agarré la cerveza. Lo que yo quería era salir de la casa, pero cuando me acerqué a la puerta, un brillo de muchos colores empezó a entrar por el marco de la puerta. Al mismo tiempo,
empezaron a aparecer huellas de pies descalzos por el piso de toda la casa. Las huellas estaban hechas como con sangre, el tamaño de los pies era como de niño pequeño. Y de pronto todo se detuvo, los ruidos, el golpe de la ventana del baño, todo. Con un poco de miedo salí al patio y el palo santo ya había terminado de ser consumido por el fuego. Era muy tarde para ir a buscar a la bruja, así que dormí un poco y ya en la mañana fui con la bruja, la llevé a casa, escarbó y desenterró el trabajo que habían colocado en mi patio. Estaba dentro de una playera desgarrada. Era una bola de cabellos largos de todos colores, y la bola de cabello estaba empapada en un líquido viscoso y mal oliente. La bruja lo agarró con ambas manos, y fue al frente de mi casa para tirarlo en el bote de basura. Antes de que ella se fuera, le pregunté si no había alguna forma de poder saber quién había dejado ese mugrero enterrado en mi patio, o por lo menos saber cuál era el motivo. Ella me contestó que sí, pero que eso conllevaba una serie de cosas tan densas que me aseguró que yo querría dar marcha atrás antes de llegar al fondo del asunto. El presente relato llegó a mi correo electrónico, compartiéndome su anécdota personal. Me pidió que evitara nombrar el lugar donde se llevó a cabo y que inventara algunos seudónimos. Asimismo se ha agregado algo más de información que se solicitó al suscriptor para detallar más los hechos. Se respeta la información que nos otorgó y con su permiso, damos a conocer su anécdota. Me pueden llamar Laura, aunque no es mi único nombre. Me gusta que me llamen así mis amigos y familiares. Realmente mi segundo nombre nunca ha sido de mi agrado, sobre todo porque un familiar que falleció hace tiempo, con el cual tuve muchos conflictos, solo me llamaba así y me trae muy malos recuerdos, de los cuales desafortunadamente han regresado a consecuencia de algo que provoqué. He estado buscando apoyo por una situación que me ha estado sucediendo desde hace un tiempo hasta la fecha. He indagado en foros de internet, entre conocidos y algunos supuestos profesionales en el ámbito del ocultismo, pero no he logrado encontrar esa ayuda que tanto busco. Todo empezó 2 años atrás. Tenía tan solo unos meses de haber comenzado a vivir sola. Conseguí un buen trabajo en el cual ganaba muy bien, compañeros de trabajo que me agradaban bastante. Mi vida estaba yendo por buen camino. Me encontraba una tarde realizando las compras de mi despensa en una plaza pública, cuando me topé con un local en el cual había un letrero que mencionaba lo siguiente: venta de tablas Ouija en oferta. Siendo honesta, siempre me atrajo lo desconocido y días atrás había hablado de esto con unas amigas del trabajo, surgiendo la duda de que si con una tabla Ouija es real o no que uno pueda comunicarse con los seres del más allá o demonios con los que tanto nos asustan. Al final de cuentas me animé a preguntar por ella para comprarla. Cuando el dueño del local escuchó mi interés, me advirtió que no se trataba de una Ouija ordinaria. Esta tenía la particularidad de que cada persona que la compraba la devolvía a los siguientes días, y solo la vendería a alguien que estuviera lo suficientemente preparado para usarla. La verdad, sentí que me había querido ofender. Le ofrecí un poco más por ella anulando su oferta. El dueño aceptó, pero me advirtió que esa sería la última vez que la vendería, ya que estaba cansado de ella y no quería volver a verla. Me la entregó envuelta en una tela de color negro, y alrededor de ella un rosario amarrado. Por último, el dueño me sugirió que si la llegaba a usar en los próximos días, procurara hacerlo con alguien que supiera utilizarla adecuadamente y supiera cómo cerrar los portales que llegaríamos a abrir. A su vez, me comentó que si me arrepentía de mi compra, no fuera a regresar con ella y encontrara otro medio para deshacerme de ella. Me sentía totalmente desconcertada, pero también molesta por la actitud del vendedor. Jamás comprendí que su forma de actuar era por miedo a lo que estaba por llegar a vivir. Cuando llegué a casa, la puse sobre la mesa y envié un mensaje a mis amigas contándoles sobre mi reciente compra. Asimismo, las invité para una noche de pijamada para usar la Ouija. La mayoría de ellas aceptaron. Sin embargo, hubo un par de mis amigas que me sugirieron no jugar con lo desconocido y que mejor dejara las cosas como estaban y no buscara problemas. Siendo honesta, no les hice caso.
Yo lo que buscaba era divertirme con algo la noche en que nos veríamos. Una semana después, justo un viernes por la noche, nos reunimos 5 amigas y yo en mi casa para probar la Ouija. Desde que la compré hasta el viernes. La mantuve en mi habitación envuelta en una tela negra oculta debajo de la cama, y ahora que lo recuerdo, en los días que estuvo guardada debajo de la cama, podía sentir como si un bulto extraño estuviera estorbando para dormir debajo del colchón. El viernes, cuando la sacamos de su bolsa, me di cuenta de que emanaba un olor desagradable y se veía un poco más grande de lo que recordaba. La verdad es que olía como carne echada a perder y tenía una textura rasposa. La pusimos sobre la mesa, tomé el puntero que venía junto con la tabla y nos dispusimos a preguntar tonterías y cosas sin importancia. No pasaba nada, pues realmente las preguntas que hacíamos eran ridículas, y yo ya me estaba cansando de usarla, así que le pedí a mis amigas que hicieran la última pregunta a la tabla y parar con el juego. Me acerqué a ella y posicioné mis manos sobre ella en lugar del puntero. Le pregunté algo que desde hacía años había tenido en mente: ¿mi tío Andrés se encuentra en el infierno por lo que me hizo de niña? Mis amigas se quedaron en absoluto silencio, pues ni ellas sabían sobre mi pasado. Segundos después, me reí diciéndoles que todo era un juego, pero cuando quise retirar mis manos de la Ouija, no pude hacerlo. Mi sonrisa se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta de que la palma de mis manos se encontraban pegadas a la tabla. Al principio pensé que el sudor de mis manos, que quizás había causado algo, como una especie de pegamento con la pintura de la flecha, pero no fue así. La palma de mis manos estaban adheridas a ella, y por más que hice lo posible para que me soltara, no lograba poder quitarlas ni un milímetro. Mis amigas me ayudaron a jalar con fuerza, pero todo esfuerzo era en vano. De pronto, comencé a sentir un cosquilleo en ellas y lentamente se deslizaron hacia un costado de la tabla. La flecha se acercó a la palabra sí y yo me quedé perpleja ante esto. Me preguntaron si yo había hecho algo, pero les aseguré que no fue así. Entonces, mis manos se volvieron a deslizar por el tablero, por varias letras hasta formar la siguiente oración: ¿quieres verlo? Rápidamente le dije en voz alta que no. Seguí luchando por quitar mis manos, hasta que de nueva cuenta éstas se deslizaron a varias letras, formando la siguiente oración: él, si quiere volver a ver a su princesa. De pronto, la Ouija me liberó, y mis manos se quedaron con el horrible olor a carne podrida. Todas mis amigas se quedaron mirándome como si estuvieran mirando a un fantasma. Yo me sentía muy mal, sin energías y con muchas ganas de vomitar. Mis amigas me preguntaron si me encontraba bien, pero era tan poca la energía que tenía que no podía ni responder. Tuvieron que pasar varios minutos para que recuperara mis fuerzas, y cuando todo estuvo un poco más tranquilo, les conté lo que me había sucedido cuando era pequeña. Uno de los hermanos de mi padre, el tío Andrés, llegó de improviso a mi habitación. Aún podía escuchar el sonido de sus pisadas acercándose a la puerta y al abrirla, me preguntó: ¿sigues despierta, princesa? Traté de gritar en varias ocasiones, pero cubrió mi rostro para que no hiciera ruido. Estaba prácticamente borracho y estaba encima de mí, hasta que por suerte mi madre lo vio y lo aventó a un lado. Ella le gritó a mi padre y le contó lo que había sucedido. Por más que el tío Andrés trató de defenderse, mi padre lo corrió de la casa y nunca volvió a entrar a ella, al igual que a nuestras vidas. Aún recuerdo su horrible olor y su voz enfermiza. Unos cuantos años después, el tío Andrés falleció en un accidente de carretera estrellándose directamente a un árbol. Ni uno de mis padres fueron a despedirlo, y cuando la Ouija me dijo que él quería volver a verme, se me erizaron los vellos de la nuca. Yo me sentí realmente aliviada al saber que ese monstruo ya no vivía más. Les pedí a mis amigas que no se fueran por esa noche, a lo que todas accedieron a quedarse conmigo y, justo antes de dormir, envolví de nuevo la Ouija en la tela negra y la saqué de la casa. La dejé sobre los botes de basura, donde todos la ponían para cuando pasara el camión. Todo marchó de manera tranquila. Siendo honesta, me desperté unas 3 ocasiones asustada pensando que mi tío se encontraba en casa, pero cuando me despertaba,
Me daba cuenta de que todo se trataba de una pesadilla. Ya por la tarde del sábado, mis amigas se fueron y me quedé sola en casa. Me sentía un poco más tranquila al saber que esa ouija ahora estaba fuera de mi casa. Fui a la cocina para prepararme algo de comer. Cuando tuve la extraña sensación de que no me encontraba sola en la casa, es algo extraño de explicar, pero cuando mis amigas estaban en casa. Sabes que estás acompañada y están cerca de ti, pero ahora esa sensación tan abrumadora que sentía era tan latente que parecía como si su presencia ocupara gran espacio de la casa. Traté de mantener la mente relajada, pero era inquietante su presencia, pues la comencé a percibir detrás de mí en todo momento. Tenía encendida la radio, así que la apagué para caminar un rato en silencio por la casa, solo para cerciorarme de que no hubiera nadie más, y efectivamente así era. Pero conforme más avanzaba por los pasillos entre las habitaciones, tenía ahora la sensación de que me saltaría sobre mis hombros. Sin embargo, los minutos pasaron y al no notar a nadie, me sentía un poco más aliviada. Me dispuse a subir al segundo piso a descansar, cuando de repente, por sí solo se cayeron varios libros, del librero que estaba a tan solo unos metros de donde yo me encontraba parada. No tenían razón alguna para que se cayeran, estaban muy bien acomodados. Me acerqué a ellos para colocarlos en su lugar y entonces pude escuchar que algo caminaba deprisa por mis espaldas. Fue una repentina ventisca helada la que sentí, el corazón me daba tantos brincos que casi sentía que se me saldría. Me quedé quieta, esperando a ver qué más podría pasar y dándole vueltas a mi cabeza sobre todo lo que había ocurrido, buscando una razón lógica. De pronto, se escucharon varios pasos en mi dormitorio. Miré hacia el techo siguiendo con la vista el ruido, pues sin lugar a dudas se trataba de una persona. Me acerqué a la escalera y me asomé un poco. No tenía intención de subir, solo tenía esa curiosidad de saber de quién podría tratarse. Algo dentro de mí me decía, huye, escapa, no te quedes ahí. Pero no le hacía caso a esa voz en mi cabeza que me advertía del peligro. Luego, se escucharon unos pasos acercarse a la escalera. El sonido que emitía me dio escalofríos, pues me resultó muy familiar, y ahí la vi ante mí. Una sombra alta y robusta se paró en lo alto de las escaleras. A pesar de que no le veía el rostro, sabía que tenía su mirada clavada en mi persona, y luego me dijo con una voz aterradora que tanto odié en toda mi vida, ¿sigues despierta, princesa? No pude evitar gritar, sabía de quién se trataba. Corrí hacia la puerta de entrada y escapé de mi casa. Lo primero que se me ocurrió fue ir a la casa de mis vecinos, quienes aún tenían las luces encendidas y me abrieron rápidamente en cuanto toqué a su puerta. Después de un rato en el que me tranquilizaron, mis vecinos amablemente me ofrecieron su hogar por esa noche. Eran las 3 de la madrugada y aún no podía conciliar el sueño. Estaba acostada sobre el sillón de mis vecinos, miraba hacia el techo pensando en lo que me había ocurrido. Además, cualquier ruido que se escuchaba me tenía al borde del colapso. Me sentía tan nerviosa que por más que trataba de divagar mis pensamientos en tonterías, la imagen del rostro de mi tío llegaba a mi mente. Me di la vuelta, me tapé el rostro con la cobija, respiré profundamente y cerré los ojos, pero entonces comencé a escuchar que algo se acercaba a mí. Pensé que quizás era mi vecino. Sin embargo, las pisadas eran muy similares a las botas de mi tío. Los pasos se detuvieron cerca de mí. Podía escuchar el sonido de su respiración tan fuerte que me di cuenta de que se trataba de una persona agitada. Los pasos ya no se escucharon nuevamente, pero la respiración aún era latente. Me quité la cobija del rostro, solo para asomar los ojos, pero con eso fue suficiente, pues ahí estaba ante mí, observando a muy poca distancia de mi rostro, mi tío Andrés. Yo estaba congelada del susto, cuando de pronto me dijo, «Hola, princesa». Cerré los ojos fuertemente y grité lo más fuerte e intenso que pude. Al abrir nuevamente los ojos, no había nadie ahí. Después de eso, ya no pude volver a dormir. Volver a casa después de lo ocurrido no fue sencillo. Tuve que pedirle a mi padre que viniera a hacerme compañía. No le dije nada al respecto sobre la ouija o que el espectro de mi tío me estaba acechando.
Le mentí a mi padre diciéndole que tenía varias cosas pendientes por revisar sobre la casa y que últimamente había unos ruidos muy extraños. Mi padre se quedó conmigo toda la semana, lo cual me ayudó de alguna manera a recuperar la confianza en mí y retomar mi vida de la manera más normal posible. Pasados unos días, ya había olvidado lo que me pasó, así que no le di más importancia, aunque cuando menos me di cuenta, mientras estaba mirando la televisión en la sala de mi casa, esa sensación abrumadora volvió a mí, nuevamente esa sensación de que alguien estaba ahí conmigo y no le podía ver, era abrumadora. Pero entonces esa presencia adoptó una forma, una silueta de un ser oscuro, se puso de pie a un costado mío y se me quedó mirando. Traté de ignorar esa sensación prestando atención a la televisión, pero su presencia se hizo más notable. El cuarto se heló tan rápido que emanaba vapor de mi boca, empecé a temblar de frío. Aunque a esas alturas ya no sabía si era por miedo. No quería volver a verlo, sabía que el espectro de mi tío se encontraría ante mí, y de algún modo su intención era hacerme pasar un mal rato. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue comenzar a rezar. Lo hice en voz alta, quería invocar de alguna manera algo de luz a ese ambiente tan oscuro que se estaba formando en la habitación. De alguna manera funcionó, me comencé a sentir mejor y más aliviada. El calor volvió a la habitación, me sentí más en confianza, así que bajé más el volumen de la televisión y continué rezando en voz alta. Todo parecía ir mejorando, pero de pronto la televisión se apagó por sí sola y pude ver el reflejo de una persona en ella. Era mi tío. Me di la vuelta rápidamente hacia donde había notado la presencia y ésta ya había desaparecido. Rápidamente tomé mi celular, las llaves y mi bolso y escapé tan rápido como pude. Ya no podía seguir con lo mismo, así que decidí buscar ayuda con alguien que me ayudara con lo que estaba ocurriendo o cómo podía pararlo, pero la respuesta que encontré por parte del supuesto especialista no fue la que esperaba. Me recomendaron a una persona que estaba en el mercado de San Juan, me comentaron que era bastante bueno alejando las malas vibras y maldiciones de las personas, supuse que podía ayudarme con mi mal, así que cuando lo encontré, le conté mi problema lo mejor que pude y me dijo que varios de los demonios menores son creados por los mismos espíritus de las personas que en vida obraron con el mal, estos se convierten en espectros o demonios de menor potencia. Al parecer, mi tío había sido liberado por mí, mediante la ouija que usamos tiempo atrás, y la única forma de volver a llevarlo a donde su espectro debería estar, era mediante la misma vía, la ouija que usamos. Desafortunadamente, ya no la tenía conmigo, la había tirado en el basurero de la colonia y tenía días que no pasaba por ahí. Le comenté al especialista sobre este dilema, y él me dijo que no hay otro método seguro que el que me recomendaba. Me he dado una vuelta al basurero con la esperanza de encontrarla ahí, pero ya no la he vuelto a ver. Ahora, en estos días, no paso ni un momento sin rezar mentalmente o en voz alta cuando estoy a solas. Puedo sentir su presencia detrás de mí constantemente y cada vez tengo el temor de que estoy por perder la batalla con este espectro. De alguna manera, el agua bendita y llevar un rosario me han ayudado en solo sentir la presencia del espectro cerca de mí. En ocasiones me habla y otras no, pero cuando me quito por alguna razón el rosario, su presencia se hace más fuerte y puedo sentirlo muy cerca de mí. ¿Alguien podría ayudarme y recomendarme algo o brindarme alguna ayuda? Mi historia que les contaré es un tanto extraña. Sin embargo, lo que me preocupa no es que no suene nada creíble, sino más bien es que es una historia absolutamente prohibida de contar por toda la familia. No está de más mencionar que ya estoy desobedeciendo a mis propios abuelos y padres, quienes a lo largo de los años han ocultado este relato. Lo que estoy por contarles no es una confesión de un asesinato, es más que nada, explicarles cómo una vida se perdió por malas decisiones, y que sirva de advertencia para aquellos que puedan llegar a solicitar la ayuda de una bruja, y no cualquiera, sino una de las más poderosas. Por lo pronto me abstendré de mencionar el apellido de mi familia, tanto de mis bisabuelos,
tíos, abuelos y mi abuelo o de aquellos que estén involucrados íntimamente con nuestra familia. Sin embargo, les daré a conocer el nombre de aquellos que iniciaron todo el conflicto, pues hoy en día ya no les afectará en nada que les cuente esto, pues ya están muertos. Sobre todo, al que considero el verdadero protagonista de la leyenda, que nuestra familia ha venido arrastrando desde tiempos antiguos, desde Comala, un municipio de Colima en la que nuestra familia desde tiempos atrás ha trabajado la tierra de diversos patrones y gracias a ello nuestra familia ha crecido. La historia se la dividiré en varias partes para poder tener un mejor entendimiento de lo que sucedió. Hacía tiempo atrás, en los que se decía que Comala era el lugar favorito del diablo, sobre todo por la temporada de verano, que el mismo viento hervía por el clima tan caluroso. Se decía que por las noches en las orillas de la laguna de los encantamientos se abría la puerta al mismo infierno, pues el olor a azufre se mezclaba con el ambiente. Y a altas horas de la noche, muchos de los habitantes de Comala decían que podían ver que esferas de fuego circulaban en las alturas y en ocasiones entre las casas. Después las lechuzas blancas salían de las mismas copas de los árboles y en sus patas se les veía como llevaban un bulto consigo, pero curiosamente siempre que se les divisaba, había niños y bebés que desaparecían o fallecían. Pero lo que más llamaba la atención es que nada más llegaba el sol de la mañana, el olor a huevo podrido del mismo azufre se esfumaba y el ambiente caluroso se iba con él. Siendo honestos, nunca se pudieron presentar pruebas de que se trataba de las mismas brujas quienes provocaban todo esto, pero entre el pueblo la creencia de que había brujas era firme y constante. Aquí es donde entra la historia de Gustavo, un chico de quizás unos 18 o 19 años, que era huérfano y tenía una mente perturbada y perdida. Mi abuelo nos llegó a contar de esta persona, pues mencionaba que era un caso en particular y complicado. Quienes lo conocían le llamaban Gusano, en vez de por su nombre, y él no se molestaba por eso. En varias ocasiones a Gustavo se le veía hablando solo en la calle, y él mismo se respondía. Vivía solo en una casa que le habían prestado, realmente su casa solo se trataba de un cuarto pequeño, con algunos servicios de luz y agua, la cual mantenía trabajando en la siembra recolectando lo que se diera. Seguido a mi bisabuela le pedía de comer y ella no le negaba plato alguno, inclusive le ofrecía techo donde dormir pero él siempre se negaba. Una ocasión entre la gente comenzó a correr el rumor de que a Gustavo se le había visto hablar con una bruja, rumor que agarró fuerza en el poblado, a tal grado de que quien le había prestado la casa para vivir, le advirtió que si lo llegaba a ver hablando con una de las brujas, le quitaría la casa. Y una noche calurosa, y pasadas las 3 de la mañana, Gustavo irrumpió en la casa de mis bisabuelos para pedir asilo. Mis bisabuelos no se negaron, e incluso le ofrecieron dormir en la misma habitación que mi abuelo. Es a partir de allí de que inició la amistad entre ambos. Mis bisabuelos lo dejaron quedar el tiempo que fuera necesario. Él no hablaba del motivo por el cual le habían quitado la casa, pero fue mi abuelo quien logró sacarle la verdad. Gustavo le contó que había conocido a una mujer que le había ofrecido información sobre el paradero de sus padres, y Gustavo emocionado había aceptado el pacto de la bruja. Ella le daba información y Gustavo le pagaba, pero últimamente ya no tenía con qué pagarle, por lo que la bruja le visitaba por las noches en forma de lechuza y lo acechaba. El vecino que le prestaba la casa se dio cuenta de que había una lechuza en la casa y lo había decidido correr de ella. Ahora tenía una deuda que pagarle a una anciana. Mi abuelo por supuesto le dijo que lo habían engañado, pero como siempre Gustavo no decía nada y solo se hablaba a sí mismo cuando se sentía regañado. Cuenta mi abuelo que esa noche mientras ambos estaban descansando, escuchó un golpeteo en el vidrio. Al despertar miró que algo pasó velozmente por la ventana. Aquello se había dirigido hacia la entrada de la casa. Mi abuelo siempre ha sido muy curioso, por eso era de esperarse que fue a ver de qué se trataba, y al abrir la puerta de la casa, pudo ver que arriba de la carreta, una enorme lechuza blanca observaba a mi abuelo. Él no le quitaba la mirada. Aquella lechuza giró la cabeza, pues parecía que le estaba analizando,
mi abuelo menciona que sintió como las piernas le comenzaron a pesar y no tuvo fuerza para mantenerse de pie, a tal grado que tuvo que arrodillarse la lechuza abajo de la carreta para acercársele, y mientras mi abuelo la observaba, sus brazos también le comenzaron a pesar. Ambos colgaban, tal cual pesaran toneladas, y cuando menos lo esperaba ya tenía a la lechuza frente a él, a tan solo 1 metro. No podía ya hablar, no podía mencionar palabra alguna, y cuando la lechuza alzó las alas para atacarle, fue Gustavo el que salió de la nada con una escoba, para darle un par de golpes en la cabeza. Mi abuelo sintió una sacudida repentina en todo su cuerpo, lo que hizo que recuperara el control y peso normal, recuperó el aliento en pocos segundos, y mientras pasaba esto, Gustavo golpeaba sin cansancio a la lechuza, la cual levantaba las alas para defenderse, y cuando Gustavo estuvo a punto de darle el golpe final en la cabeza de aquel animal, Gustavo dejó caer la escoba y se arrodilló, como había estado mi abuelo segundos atrás. Fue cuando la lechuza aprovechó y atacó al rostro de Gustavo, arañándolo varias veces, y él no se podía defender. Sin embargo, mi abuelo, al estar ya recuperado, encontró un par de rocas grandes, las cuales tomó inmediatamente y golpeó al animal en la cabeza, provocando que se alejara de Gustavo. Como pudo, la lechuza agarró el vuelo, y en lo más alto una bola de fuego se encendió, para perderse a lo lejos. Mi abuelo buscó ayuda, pues la lechuza había lastimado a Gustavo de una forma horrible. Mis bisabuelos lo socorrieron y lo llevaron con un médico, quien tuvo que ponerle varias puntadas. Si antes le decían gusano solo con el afán de ofender, ahora con las puntadas que le habían puesto en el rostro, pareciera que tenía algunos gusanos caminando en ella. Mis bisabuelos preguntaron sobre lo sucedido, y por más que mi abuelo les explicó y contó los hechos, tal cual yo se los acabo de contar, no le creyeron nada. A mis bisabuelos les comenzó a preocupar que el comportamiento de Gustavo se estuviera ahora reflejando en el de su hijo. Por eso le comentó a Gustavo que ya no podrían mantenerlo más en casa y era necesario que buscara otro lugar más donde vivir. Le dieron un par de semanas para que encontrara algo más. Mi abuelo sabía perfectamente por lo que habían pasado y se ofreció en ayudarle a Gustavo para buscar un lugar o solicitar ayuda, pues era seguro que aquella bruja regresaría, y fue cuando Gustavo tuvo una idea, que quizás no fue esa la mejor solución de todo. Gustavo sabía dónde encontrar una bruja que les ayudara para pelear en contra de la otra bruja, pero a mi abuelo esto no le convencía, incluso le parecía absurdo sacar un problema provocando otro, pero ciertamente no tenían otra opción porque nadie les creía. Quedaron de salir esa misma noche a la Laguna de los Encantamientos. De igual manera Gustavo le había comentado a mi abuelo que si no había calor no tendría sentido salir, pues las puertas del Averno no se habían abierto. Ciertamente mi abuelo nos contaba que esto le ponía la piel chinita y que no se sentía muy cómodo con la idea, y esa noche, sin que mis bisabuelos o tío abuelo se enteraran, salieron de la casa. Mi abuelo nos contó que cuando se dirigían hacia la laguna, tenía en cierto modo pocas expectativas, no creía que fuera posible que lograran encontrarse con alguna bruja. Sin embargo, mientras estaban en camino hacia allá, divisaron que algo se acercaba a ellos. En plena oscuridad, un caballo de estatura mediana y con una montura puesta caminaba en silencio. Gustavo rápidamente volteó a ver a mi abuelo y le pidió que guardara silencio. Mi abuelo solo se dignó a observar que detrás del caballo, agarrado fuertemente de la que era la cola del animal, venía un hombre caminando y con la vista mirando hacia abajo. No habló para nada, ni los volteó a ver. Mi abuelo lo veía pasar de largo y cuando por fin estuvo a varios metros de ellos, le preguntó a Gustavo qué había sido aquello. Le contestó que cuando una bruja te maldiga o embruje, y si tienes la suerte de haber ido en caballo, lo tenías que tomar de la cola y dejar que te guíe hasta el amanecer y seguirlo por el camino que el animal elija. Ninguna palabra tenías que mencionar, pues podía ser que mudo te quedarás, a nadie podías mirar. Solo tus pies avanzar o ciego podías quedarte, así hasta que salga el sol. Ciertamente esto hizo que mi abuelo cambiara sus expectativas.
Ya habían caminado bastante tiempo, mi abuelo sentía que eran horas, pues no avanzaban mucho a oscuras, lo único que les alumbraba el camino era la luz de la luna. En alguna ocasión, lograron divisar en el cielo un par de bolas de fuego fugaces, las cuales se dirigían en sentido contrario al que ellos caminaban. Y cuando mi abuelo estaba cerca de desistir, llegaron a la laguna. Quizás era una exageración, lo de las puertas del infierno abiertas, pero mi abuelo nos decía que hacía un calor de los 1000 demonios. Justo al costado de la laguna de los encantamientos, ahí se encontraba una finca abandonada, se podía apreciar desde lejos, que no había ningún alma viviendo en ella, todo estaba en penumbras, justo fue ahí donde Gustavo le indicó que fueran. Mi abuelo para eso tenía preparado un segundo plan, por si las cosas se complicaban en algún instante para ellos dos, el cual mantuvo en secreto a Gustavo, pues no quería que por su conducta o forma de ser, las cosas se salieran de control. Al llegar a la finca entraron sin problema alguno, pues no había puerta que les obstruyera el paso, la vegetación ya había reclamado gran parte de la estructura, por lo que caminar dentro de ella y en la oscuridad no era fácil. Fue cuando mi abuelo notó un ligero resplandor, dentro de una de las habitaciones, le señaló a Gustavo el lugar donde lo había visto, por lo que rápidamente entraron. Tuvieron que dar aún así una serie de vueltas más, para poder ingresar al cuarto, en donde había alguien parado, justo en el centro del cuarto. Esta persona parecía que tenía puesto un enorme cobertor oscuro. Mi abuelo nos contó que no le hallaba forma a su cuerpo y justo en medio de la habitación, había una fogata que apenas alumbraba. Gustavo se metió hasta el fondo, para entonces invitar a mi abuelo a que se metiera más. Fue cuando mi abuelo se percató de la terrible trampa a la que había llegado. Cuando mi abuelo y Gustavo se encontraban del otro lado de la habitación, la bruja o lo que parecía ser aquel enorme bulto, se paró justamente tapando la única salida. Nadie mencionaba nada, todos estaban en absoluto silencio. Mi abuelo le señaló a Gustavo que dijera algo, pero la primera en hablar fue la bruja. ¿Esta es tu ofrenda, gusano? A lo que Gustavo respondió que sí. Fue cuando mi abuelo cayó en cuenta de lo que estaba ocurriendo, y cuando menos lo esperó, Gusano lo tomó de un brazo, para no dejar que mi abuelo escapara. La bruja se acercó a mi abuelo y fue ahí donde le pudo ver el rostro. La anciana tenía un golpe en la cara, pareciera que le hubieran arrojado rocas y la dejaron amoratada, no comprendía del todo lo que ocurría. Gusano aventó a mi abuelo al piso cayendo al lado de la fogata. Fue cuando escuchó que la bruja le decía que con el cuerpo de mi abuelo era suficiente. Inmediatamente mi abuelo se dio la vuelta y optó por usar el otro plan que tenía, en caso de que la bruja les hiciera una mala jugada. Sacó el revólver que mi bisabuelo tenía guardado, el cual había tomado mi abuelo a escondidas. Gusano no se movió, se había quedado inmóvil, y fue cuando la bruja le ordenó que agarrara a mi abuelo. Gusano no lo pensó ni dos veces, cuando se abalanzó en contra de mi abuelo y éste le disparó. Dice mi abuelo que no vio hacia dónde disparó, mantuvo los ojos cerrados en todo momento, pero el cuerpo de Gusano ya se encontraba tirado en el piso. La bruja se esfumó en ese momento, salió de la habitación dejándolos solos a los dos. Mi abuelo no quiso hacerse el valiente, así que se quedó ahí hasta que amaneciera, mientras que a su lado el cuerpo de Gusano estaba inmóvil. Un par de veces le pateó ligeramente la cabeza, para ver si se movía, pero algo le hizo ver que no se movería más. Rato después mi abuelo escuchó a unos pajarillos cantar, tomó el revólver y lo guardó en su morral, le dijo a Gustavo que mandaría por él y se retiró de ahí. Cuando regresó a la casa, ya lo estaban esperando afuera de ella. Mis tíos abuelos ya estaban a punto de salir en la búsqueda de mi abuelo, pues decían que quizás una bruja lo había raptado. Mi abuelo sacó del morral el revólver y se lo entregó a su padre, quien extrañado le preguntó qué había pasado, pues notó que faltaba una bala. Les explicó todo lo que había pasado y lo que había hecho mi abuelo. Ahora él era un asesino y viviría con ello el resto de su vida. Fue entonces que mi bisabuelo y sus hijos mayores salieron en caballo hacia la laguna de los encantamientos para ver el cuerpo de Gustavo, y mi abuelo se quedó con su madre esperando a que regresaran.
Mucho más tarde, regresaron los tres. Mi abuelo salió a su encuentro para encontrarse con una sorpresa. No había nada ahí adentro. Examinamos toda la finca y no había nadie, ni el cuerpo de Gustavo. Debe seguir vivo o quizás ella se lo llevó. Esto último provocó en mi abuelo un escalofrío enorme. Decidieron como familia guardar el secreto, no mencionarlo a nadie. Mucho ayudaría que la ausencia de Gustavo nadie la preguntaría, pues lo ignoraban como siempre. Esto no es una confesión, es solo una historia que se guardó por años en la familia. Mi abuelo jamás supo por qué Gustavo lo quería ofrecer como una ofrenda. Quizás todo había sido un truco de la bruja, para que Gustavo le llevara a mi abuelo y algo le había ofrecido a cambio. Nunca lo supo. Hoy en día mi abuelo sigue con vida, y nos sigue contando más historias de cuando vivía en Comala, y como el pueblo aún creía en la magia negra y todo lo relacionado con lo paranormal, situación que aún hoy se sigue dando. Relatos escritos y adaptados por Lengua de Brujo.